Son las 8 de la mañana con 17 minutos y a esta hora tenemos vía Zoom a nuestra primera invitada y es Ivonne Núñez, es ministra de Trabajo. ¿Cómo está, Ivonne? Muy buenos días, bienvenida. Qué gusto tenerla esta mañana en Cuesta Arriba. Muy buenos días, muchas gracias por esta cordial invitación y a las órdenes siempre. Oiga, yo como soy mujer y soy fijona, le veo los aretes y digo, ¡qué bonitos! Después hablamos justamente de eso. ¿Dónde se compró esos aretes tan bonitos? Que me gustan mucho. Vamos a hablar de un tema muy interesante, Ivonne, que es la compensación jubilar. ¿Qué es la compensación jubilar? La compensación jubilar es una cantidad de dinero que se recibe una vez que es un beneficio de los trabajadores, que se recibe una vez que decidimos retirarnos ya de trabajar. Vamos a retirarnos, hemos trabajado toda una vida. ¿Qué se va a hacer con estas compensaciones jubilares? ¿Qué tiene el gobierno previsto? Porque escucho y leo en muchas ocasiones, sobre todo en X, ¿no? que existen campañas como para desinformar a la ciudadanía y hacerle creer que esta compensación, este beneficio que nos da la ley, está en riesgo. ¿Está en riesgo realmente o no? No, nunca ha estado en riesgo y tampoco ha estado en riesgo, menos aún en el gobierno del presidente Daniel Noboa Sin. Le voy a explicar por qué. Pero primero quiero que la ciudadanía conozca el origen de la famosa bonificación por compensación relacionada a la jubilación. Importantísimo. Nace en el mandato constituyente número 2 y en el artículo 8 de este mandato se establece la forma de obtener el valor relativo a la compensación. Para esa época, en el año que nació, allá en el año 2008, el salario básico unificado era de menos de $250. Más o menos se multiplicaba por la cantidad máxima de los salarios básicos unificados de acuerdo a la tabla y la persona obtenía entre 60 a 65 mil dólares. ¿Qué pasó 2 años después? En el año 2010, cuando ingresa a la LOCEP y toma vigencia en el ordenamiento jurídico del Estado ecuatoriano en el artículo 129, se reformó la forma de liquidar y tuvimos posteriormente un anclaje, ya no para recibir la liquidación de acuerdo al salario básico unificado vigente a la fecha en que uno se acogía a la jubilación. Se ancló con el salario básico unificado del año 2015 y se ancló también hasta un tope de remuneraciones, hasta un tope de 150. Entonces hay que multiplicar 150 cuando se obtiene el mayor número de años para acogerse a la jubilación y el salario básico unificado del año 2015. Muy bien, ¿qué sucedió con esto? Esta jubilación exclusivamente es en el sector público, es decir, pongamos un ejemplo, hay maestros que se quieren acoger a la jubilación, como en efecto lo hacen, porque tienen ya 60 años y tienen las 360 aportaciones. Se acogen al proceso de jubilación, el Seguro Social procede a la liquidación pertinente de ellos, pero recibe este bono adicional. Por eso se llama bonificación. Esta bonificación no nació en la Constitución del año 2008, nació mediante un mandato constituyente y fue posteriormente incorporada en la LOCEP para los servidores públicos del sector público. Cuando nosotros asumimos el gobierno, nos dimos cuenta de lo siguiente, que no se había pagado esta compensación desde el año 2016 y veníamos arrastrando una deuda. Casi 10 años. Casi 10 años. Exactamente. Nosotros nos alarmamos aquí en el Ministerio del Trabajo y cuando conversamos con el señor presidente, con el presidente Daniel Noboa, dijo, ¿cómo es posible que haya sucedido esto? Descubrimos algo. Descubrimos el famoso acuerdo ministerial de la candidata presidencial Luisa González. ¿Y qué dice ese acuerdo? Que había suprimido en el año 2017 el pago de estas compensaciones por jubilación. Se lo dijo el presidente incluso en el debate. Hubo una modificación a ese acuerdo, se derogó el acuerdo de ella que no quería que se siga pagando la compensación, en razón que pedía un estudio administrativo económico al Ministerio de Economía y Finanzas y le establecía menos de un mes
para que todos los servidores públicos que se querían acoger a la jubilación lo hicieran en el año 2017, exactamente en el mes de mayo. Cuando el presidente se encontró con esta novedad y nosotros como ministerio dimos el informe, el presidente dispuso que inmediatamente el Ministerio de Economía y Finanzas asignara el presupuesto respectivo para pagar esta deuda. Nosotros en el año 2024 pagamos 244 millones de dólares. ¡Qué bárbaro! Por compensaciones jubilares. Eso consta en la historia de estos pagos, porque el Ministerio de Trabajo tiene el equipo administrativo que es el que condensa la documentación que viene de todas las instituciones del sector público. Pero hicimos algo. Perdón, que le interrumpa, ministra. ¿Y estos 244 millones de dólares se pagaron a funcionarios públicos? A funcionarios públicos que ya se habían acogido a la jubilación, que estaban recibiendo sus jubilaciones del Seguro Social, pero que este bono adicional que nació en el 2008 no lo habían recibido, se había acumulado, era una deuda muy grande, muy alta. Entonces, con la disposición del presidente, el Ministerio de Economía y Finanzas procedió a entregarnos 244 millones. Una parte se pagó en bonos y otra parte se pagó en efectivo. Y priorizamos a las personas con enfermedades catastróficas, con situación de vulnerabilidad. Nosotros tomamos contacto directamente con ellos porque la documentación reposaba en el Ministerio 2018, 2020, ¡Qué 2021. bárbaro! Y comenzamos a hacer este trabajo que probablemente el Ministerio de Trabajo no lo difundió como política cumplida, pero nosotros hicimos la política de acercamiento. De lo que va del año 2025, hemos pagado ya nosotros 95 millones de dólares. También entre bonos, que son documentos, papeles, que se los está negociando muy bien a un buen precio, y también en efectivo. Pero hay un hecho de mayor relevancia, perdóneme que lo comente. No, tiene que comentarlo porque la ciudadanía tiene que saber y enterarse de este tipo de cosas. Es importantísimo. Hay un hecho de mayor relevancia. Cuando estudiamos la norma del ALOC y nos fuimos al reglamento, descubrimos que en el artículo 290 del reglamento del ALOC, en el párrafo tercero, se señala que se debe pagar a los herederos de los jubilados que estuvieron en el proceso. Entonces el presidente dijo, hay que pagarle a los herederos porque la ley lo establece. Usted lo que tiene que hacer como Ministerio de Trabajo, porque al presidente le gusta seguir los procesos y él está muy pendiente sobre todo de estas situaciones de mucha sensibilidad social, y dijo, hay que emitir el acuerdo ministerial. Y en efecto, en abril nosotros emitimos el acuerdo ministerial 051-2025 y aprovecho este importante espacio de comunicación. Parece que tenemos un problema. Sí, parece que tenemos un problema de internet, pero espero poder contactar de inmediato con la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez. Ahí está. Le entregan la documentación al Ministerio del Trabajo. Aprovecho este importante espacio de comunicación para informar que el Ministerio de Trabajo está receptando la documentación de los herederos de los fallecidos que en el proceso de compensación de jubilación no lo cobraron, para que se acerquen y poder hacer efectivo este derecho. Ya, eso es sumamente importante porque definitivamente los familiares, como usted dice, los herederos de los servidores públicos que fallecieron y que no cobraron esta bonificación van a estar atentos. ¿Cuándo ya usted cree que esto se podría hacer público? Es decir, ya se pueden acercar a cobrar estos haberes que el Estado ecuatoriano no ha pagado. Y ojo, ya nos hemos enterado que se hizo deliberadamente. Sí, desde abril del presente año, una vez que el acuerdo ministerial 051 entró en vigencia, pueden acercarse al Ministerio de Trabajo, en cualquiera de las dependencias del Ministerio de Trabajo del Ecuador, siempre y cuando hayan estado en el proceso de presentación de documentación para acogerse a la jubilación, pero que no lograron cobrar esta bonificación. Ministra, pero aparte de estar en este programa, ¿cómo van a comunicar? Porque muchos no se han enterado. ¿Qué están haciendo? ¿Están contactando familia por familia? ¿O van a hacer algún tema de comunicacional para que las familias se enteren? Bueno, el Ministerio de Trabajo utiliza los medios pertinentes de comunicación y nosotros con las organizaciones sociales y de trabajadores también les hemos pedido
que nos ayuden a ubicar a los herederos, tal como sucedió en el caso de Cervecería, que nos llevó más de un año poder ubicar a 44 familiares de herederos para recibir este pago de utilidades atrasadas que fue dispuesto por la Corte Constitucional. ¿Y cuántas familias estamos hablando, ministra? Disculpe que la interrumpa. Yo entiendo que en el caso de los jubilados, los familiares deben ser más de 150 personas que fallecieron en este proceso. Qué bárbaro. El proceso quedó estancado en el año 2016. Qué bárbaro, 150 personas. Yo estoy impactada. Créanme que estoy impactada. No entiendo la motivación o por qué perjudicar de esa manera a los jubilados. Es que simplemente se estancó el proceso porque en el 2017, que el correísmo aún dirigía el Estado ecuatoriano, entiendo, ya no tuvo dinero. Toda esta oferta de campaña que ellos en algún momento hicieron de entrega de bonos, de entrega de bonificaciones adicionales, llegó un momento en que se les estancó. Por eso hay que entender por qué se emitió ese acuerdo ministerial en el año 2017. Entonces se comenzó a acumular, comenzaron a acumular toda la documentación de las personas que no lograron cobrar. Pero como la normativa jurídica no fue derogada, sino que sigue vigente, el derecho es posible poderlo hacer efectivo. Y si el derecho fue posible hacerlo efectivo en el momento en que entregaron la documentación, lo que había que entregar era la bonificación. Ministra, como las personas fallecieron, sí, no la pudieron cobrar. Claro, tremendo, porque se intenta posicionar una imagen de una posible candidata que se preocupa por el bienestar de los ecuatorianos, de los trabajadores, y en la práctica la realidad es totalmente distinta. Cuando estuvieron en el cargo y tuvieron la posibilidad justamente de beneficiar o realmente respetar, digamos, los derechos de los trabajadores, no lo hicieron. No lo hicieron. Son 150 personas que ya murieron. Yo he sido muy cuestionadora de la legislación de la etapa del correato. Lo hice desde antes de ser ministra de Trabajo. Así es. Uno de los cuestionamientos que yo le hice siempre fue a la Ley de Educación Superior, porque desechaban, discriminaban al profesor universitario cuando llegaban a los 70, cuando se llegaba a los 70 años, y en vez de recibir una tarjeta de feliz cumpleaños, les decían que tenían que abandonar la universidad. Pues ahora, con las reformas que se hicieron en la Ley de Integridad Pública, la edad se ha llegado a 75 años. Es decir, el profesor puede continuar trabajando en las universidades públicas hasta los 75 años de edad. Ministra, y no solamente eso, recuerde los profesionales en el sector público. Yo recuerdo grandes médicos que servían en su práctica privada, pero también como son muchos de ellos con este don humanitario, prestaban sus servicios en los hospitales públicos. También les dijeron chao, váyanse. ¿Y qué pasó? Los hospitales públicos se quedaron sin especialistas. Sí, y en el caso de los profesores universitarios, la ley lo ha establecido muy claramente. También tienen derecho a recibir la bonificación. Entonces, yo creo que son grandes logros que el presidente Daniel Noboa ha podido y ha permitido cumplir eficientemente con el derecho laboral. Y yo a veces un poco me alegro porque dije, siempre fui cuestionadora de esto, qué bien que ahora ya vea otra realidad. Y a mí me satisface como ministra de Trabajo ver cómo el presidente de la República tiene un empeño mayúsculo en materia laboral. Nosotros en materia laboral hemos respetado y seguimos respetando todos los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Los contratos colectivos se siguen suscribiendo, claro, ahora de manera organizada en el sector público, cumpliendo previamente con el dictamen del Ministerio de Economía y Finanzas. Ministra, gracias por haber estado esta mañana aquí. La verdad realmente es que es titánica la labor que tienen que hacer. Titánica, compleja. Y es importante, ministra, que se lo comunique. Es importante que se diga justamente lo que se está haciendo. La gente tiene que saber, porque si no fácilmente se los engaña. Se les dice una cosa con una camiseta bonita, ¿no? Con los emojis, y realmente la gente cae redonda y no se da cuenta justamente cómo en esa época se perjudicó al trabajador ecuatoriano. Cómo justamente no se trabajaba coherentemente para beneficiarlo, sino más bien para ponerle trabas, para que se lo saque de sus puestos, para no pagarle lo que la ley dice que hay que pagarle. Desde el abril de ese año, usted, que es familiar
de una persona que falleció esperando justamente esta compensación jubilar, este derecho, que usted ya metió los papeles, que su familiar ya había metido los papeles, que estaba justamente esperando que esto salga, pues ya puede reclamarlo. Puede ir al Ministerio de Trabajo y puede reclamar ese beneficio que tenía su familiar si usted es justamente su heredero. Gracias a la ministra Ivonne Núñez, ministra de Trabajo, por haber estado esta mañana aquí en Cuesta Arriba, comunicándonos cosas importantes para los trabajadores ecuatorianos.